después de un día largo, de un día de mucho laburo, y se encuentra con que a fin de mes, en su recibo de sueldo, hay un descuento importantísimo. Sí, técnicamente comienzo del mes, digamos. Comienzo del mes. Sí, Exactamente. eso una de las perversidades del impuesto que, a diferencia del IVA, que el trabajador tiene la plata y cuando gasta esa plata se produce el impuesto, en el impuesto a la ganancia el trabajador nunca tiene la plata en la mano. ¿No? Es una de la retención en origen hace que las capacidades de defensa del trabajador respecto de esto sean muy pocas, digamos, y sobre todo tampoco se comprende por qué, cuál es el motivo por el cual esto sucede, digamos, bueno. Y ahí viene el tema, digamos, la agresión viene porque para el Estado cada aumento salarial es un aumento de riqueza de un trabajador, porque no le hace el ajuste por inflación. Y eso se debe a que el mínimo no imponible siempre se ajustó por debajo de la inflación y que las escalas del artículo 90 hace 14 años que no se tocan, como si la inflación nunca hubiera existido. Entonces, esta acción del Estado, que es ilegal porque viola la misma ley, que la ley establece que las escalas y el mínimo no imponible se deben actualizar una vez al año, Sí. esta acción ilegal del Estado provoca la incorporación, después de las paritarias, de miles de trabajadores. Y produce, digamos, un ataque al salario, que es una institución protegida por la Constitución, y sobre todo se le aplica un impuesto que fue ideado y concebido para gravar las ganancias de las empresas. No olvidemos que fue Perón en el 73 el que creó esta ley. Y casualmente puso dentro de la ley un mecanismo para evitar que el salario sea alcanzado. Lo que ha hecho el gobierno es violar el mecanismo y todas las llaves que tiene la ley en el procedimiento para evitar que el salario sea alcanzado por el tributo. No actualiza el mínimo, no actualiza la deducción especial de la cuarta categoría y no actualiza las escalas. Entonces, si un trabajador hace 10 años ganaba 1.000 pesos de salario y hoy gana 10.000, digamos, después de 10 años, para la AFIP ese trabajador es 10 veces más rico, como si la inflación no hubiera existido. Digamos, esa aberración jurídica que se compone con otras aberraciones más, como que un trabajador que gana 14.900 pesos no paga ganancia y uno que gana 15.001 pierde el aguinaldo, hace que se suman parches y parches y esto es cada vez más distorsivo y sobre todo es más regresivo, que es la idea que el tributo no quería cumplir, digamos. Desde el gobierno nacional dice que elevar ese mínimo sería de financiar las arcas nacionales. Mira, el libro que yo, de mi autoría, tiene 2 años ya. Cuando yo escribí el libro, el 5% de los ingresos eran preimpuestos de las ganancias. Según lo dijo la presidenta, son el 16% ahora. Y en realidad aumenta porque cae la actividad económica y baja el IVA, básicamente. Eso por un lado. No es cierto tampoco que los ingresos de estos trabajadores sirvan para financiar los planes sociales, las políticas sociales de otros trabajadores, como los trabajadores desocupados o trabajadores no Sí. registrados. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico nuestro dice que tiene que pagar más ganancia el que más tiene. Digamos, y lo que está haciendo el Estado es distribuir entre trabajadores recursos y no le está cobrando impuestos lo que debe cobrar, como Chevron, como las grandes multinacionales que tienen un montón de exenciones y que Los no tienen. casinos. Claro, los casinos, mira, un dato, usted tiene un montón de casinos en esta ciudad, obviamente, en una de las ciudades con más casinos por cantidad de habitantes que hay. Y te voy a decir un dato más. Un trabajador del consumidor final paga 21% de IVA, sobre todo su sueldo. Paga además 17 puntos de aporte a la seguridad social. Sí. O sea, tenés que ir, son los fondos de ANSES, 38%, que se utilizan para los planes sociales. Exacto. Si vos le sumas el 7%, que un tercio de los trabajadores que te alcanza por este impuesto abonan de impuesto a la ganancia entre 5 y 7%, tenés una presión tributaria del solo el salario, solo el Estado Nacional, en un trabajador que tenga 10 años de antigüedad en una empresa, del 45%. No hay una empresa multinacional que hoy pague eso. O sea, la presión tributaria del salario sobre el salario es altísima, es inédita. A ver, ¿cuál es el límite? Porque este libro fue escrito hace 2 años, con muy buena repercusión. De hecho, estás aquí, en la provincia de Misiones, presentando, explicando en la Cámara de Representantes, eh, que es un libro que al ritmo que vamos va quedando desactualizado, porque es tan dinámica la economía, Sí, no, que sí. digamos, si bien los conceptos quedan, perduran, pero la dinámica de la economía, que cuando lo escribiste hace 2 años atrás, no estábamos con el principio de recesión económica, que lo tenemos hoy,
y con un estancamiento de la economía, como es evidente que lo tenemos. Ahora mi pregunta es, no haciendo futurología, yendo estrictamente a lo técnico, ¿cuál es el límite? En este contexto, con esta vorágine, con esta perspectiva. El libro es un planteo jurídico que ha sido la base de todos los recursos de amparo que se han presentado en el país. Mirá lo que pasó hoy en Córdoba, porque justo estaba acá y los trabajadores presentaron un recurso de amparo el año pasado. Los jueces, de primera instancia, nos rechaza el recurso de amparo, apelamos, la Cámara de Apelaciones Federal se rehúsa a tomar el caso porque dicen, como ellos no pagan ganancias, por una cuestión de decoro no se pueden abocar. O sea, deniegan la justicia. Hubo una movilización de trabajadores de los tribunales federales, con un lío bárbaro a la cordobesa, y fueron recibidos. O sea, digamos, el Estado tiene que dar respuesta a la exacción ilegal que hace sobre miles de trabajadores. Digamos, son los trabajadores los que van a poner el ritmo hasta cuándo. Digamos, porque obviamente que si no se movilizan, si no se organizan, esto se consiente en los actos. Digamos, el Estado sigue como si nada. Pero bueno, el límite lo ponen los trabajadores. Hace 2 años el problema abarcaba a un 10% de los trabajadores registrados. Hoy, después de estas paritarias, después de junio, va a abarcar el 30%. Entonces, el Estado en un marco recesivo, como vos decís, con una voracidad fiscal aún mayor, y para mantener ciertas metas de recaudación, al no haber actividad económica, iba a caer sobre el salario. Igual, son los trabajadores que tienen que poner un límite. Esto no es solo hilvanar buenas ideas, sino que la justicia en nuestro país funciona de esa manera, como con capacidad de presión. Como hizo Chevron para estar exento, como hacen los casinos para estar exentos. Son los trabajadores que tienen que ejercer su presión, a hacer los planteos en todos los frentes, y eso dirá hasta cuándo. Digamos. Yo creo que el gobierno igual algo va a descomprimir, porque van a perder medio aguinaldo muchos trabajadores. Ese es el gran peligro. Ahora, y a ese dato le tienen miedo. Y de acuerdo a cómo sea el cambio, va a ser útil o no, porque si no lo pierden ahora lo van a perder en diciembre.